Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Empezamos ya, si os parece. Antes que nada, queremos disculparnos porque, como ya os hemos explicado en el email que mandamos anoche, o a la tarde para algunas, en el programa había un error respecto a la parte que vamos a ver hoy del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. No sé si habéis tenido oportunidad de ver el mensaje, pero la cuestión es que pone que vamos a ver los prefacios, el apéndice, y pone en el programa capítulo 1 hasta apartado 2 incluido, familia Unalua. Pero realmente este segundo apartado que mencionamos pertenece al capítulo 2. Así que lo que vamos a ver son los prefacios, el capítulo 1 y hasta el apartado 2 del capítulo 2 y el apéndice. Nada, que en realidad el capítulo 1 son alrededor de 8 páginas, así que por suerte no había muchísimo más que leer, pero igualmente pues pedimos perdón porque no nos dimos cuenta hasta ayer ya tarde y os mandamos el mensaje en cuanto pudimos. Pero bueno, por suerte Claudia, que presenta hoy, ha preparado todo bien, así que vamos a tener una presentación completa. Antes de darle la palabra a Claudia, comentar un par de cosas sobre el libro que vamos a ver hoy, que vamos a empezar a ver hoy, y solamente decir que esta obra la escribe Engels en 1884 y trata unos aspectos específicos de la historia de la humanidad. Como lo dice el título, pues trata sobre el origen de la familia, la aparición de la propiedad privada y la formación del Estado. Desarrolla la idea de que, lejos de lo que muchas veces se escucha, la familia no es una institución inmutable, sino que, como el resto de los fenómenos sociales, evoluciona con el propio cambio de la sociedad, ¿no? Es decir, que el modelo de familia también depende del desarrollo de las fuerzas productivas. Esta obra supone un análisis científico de las primeras etapas del desarrollo social humano, desde las primitivas comunidades comunistas a la formación de la sociedad de clases basada en la propiedad privada de los medios de poder, y además se exponen las características generales de la sociedad de clases, haciendo mención especial a la evolución de la familia en las diferentes formaciones socioeconómicas, ¿no? Obviamente hemos escogido este texto porque, como veremos, Engels trata en esta obra la cuestión de la mujer dentro del marco del materialismo histórico. No es la primera vez que Marx y Engels denunciaban el lugar subordinado que ocupamos las mujeres en las sociedades clasistas, pero bueno, que esta obra ha sido la base para el desarrollo posterior de la posición marxista respecto a la cuestión de la mujer. Y también para las teorías feministas, al menos para discutirlo. Vamos, que es un texto que no se puede dejar de lado al hablar de la cuestión de la mujer. Y nada, dicho esto, pues Claudia, cuando quieras empezar con la presentación. Bueno, buenas tardes. Bueno, en esta sesión, como ha dicho vamos a ver los dos prefacios que escribió Engels a las ediciones primera y cuarta del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Vamos a ver también el primer capítulo y parte del segundo hasta la parte de la familia Punalua. Y por último, vamos a ver también el apéndice de la obra. Bueno, en el prefacio de la primera edición, publicada en 1884, Engels nos resume los descubrimientos que había hecho el antropólogo Morgan, quien hizo un análisis materialista de la historia, llegando a las mismas conclusiones a las que había llegado el propio Marx 40 años antes, contraponiendo la barbarie a la civilización. Según la teoría materialista, los factores decisivos de la historia serían la producción, condicionada por el grado de desarrollo del trabajo, y la reproducción de la vida, condicionada por la familia. A medida que el desarrollo del trabajo avanza, aumentaría la riqueza de la sociedad y con ella la propiedad privada y demás, de manera que las contradicciones de clase se irían acentuando cada vez más. En nuestros antecesores ya se daba ese choque de clases, cosa que daría lugar a un Estado organizado por unidades territoriales, en las que la familia ya se regía por esas relaciones de propiedad. Bueno, Engels en este prefacio alaba a Morgan, que dice que su gran mérito fue descubrir cómo se estructuraban las uniones gentilicias entre los indios norteamericanos, cosa que fue clave para dar respuesta a otros enigmas de otras sociedades como la romana o la griega, y utiliza la obra de Morgan como base para escribir el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bueno, en la cuarta edición, publicada en 1892, 7 años después, Engels decide aumentar su obra con los nuevos descubrimientos que se habían hecho en materia antropológica. En el prefacio de esta edición nos explica y desarrolla los descubrimientos de la historia de la familia desde Bachofen hasta Morgan.
Bueno, hasta Bachofen, alrededor de 1860, no se había estudiado la historia de la familia en absoluto y se daba por bueno todo lo que nos había contado la religión. La forma patriarcal de la familia era aceptada como la más antigua, sin haber hecho ningún análisis de su desarrollo. Sí que es verdad que se admitía la promiscuidad sexual en algunos primitivos y se conocía la poligamia y poliandria en algunas zonas de Oriente o de la India, pero se desconocía la relación entre las diferentes formas de familia. Bueno, en el año 1861, Bachofen publica El derecho materno, obra en la que exponía que primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad sexual, a lo que Bachofen da el nombre de heterismo, que tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certeza la paternidad, por lo que la filiación solo se podía contar por línea femenina, según el derecho materno, y esto se dio en todos los pueblos antiguos. Que a consecuencia de esto las mujeres como madres serían los únicos progenitores conocidos, gozaban de un gran aprecio y respeto, que llegaba, según Bachofen, hasta el dominio femenino absoluto, al cual llamaba ginecocracia. El paso a la monogamia, en la que la mujer pertenece a un solo hombre, encerraba la transgresión de una antiquísima ley religiosa, el derecho inmemorial que los demás hombres tenían sobre aquella mujer, transgresión que debía ser castigada o cuya tolerancia se resarcía con la posesión de la mujer por otros hombres durante determinado periodo. Eh, Bachofen daba explicación a estas tesis con diferentes citas de la literatura clásica, la cual daba estas explicaciones con la introducción de las nuevas divinidades, mientras que las viejas quedaban en un segundo plano. Bachofen decía que la religión era el reflejo de las condiciones de vida de los hombres y que esto era lo que determinaba los cambios en la familia. Ponía de ejemplo la Orestiada, una obra de Esquilo, como la representación de la lucha entre el derecho materno y el paterno. La Orestiada representa cómo Clitemnestra mataba a Agamenón, que era su marido, y posteriormente su hijo Orestes le vengaba matándola a ella. Orestes era perseguido por las Erinias, que eran como las protectoras del derecho materno y defendían que el matricidio era el crimen más grave porque había un vínculo consanguíneo. Aquí intercedía Apolo y bueno, le defendía diciendo que fue él quien instó a Orestes a matar a su madre y bueno, se quedaba absuelto. De esta manera se interpretaba como el derecho paterno vencía al materno. Bueno, Bachofen con estas interpretaciones daba a la religión una importancia y la ponía como factor decisivo en la historia mundial, cosa que contradice a lo que comentábamos en el primer prefacio sobre la teoría materialista y los factores decisivos de la historia, la producción y la reproducción de la vida. Aún así, Bachofen tuvo un gran mérito como investigador, ya que fue el primero en señalar que en las obras clásicas ya había señales de que antes de la monogamia ya se daba un estado social en el que ambos, hombre y mujer, mantenían relaciones con varias personas. Bachofen justificaba con esto que la descendencia debía contarse por línea materna. La filiación por línea materna se mantuvo durante mucho tiempo, incluso en tiempos de monogamia con la paternidad ya reconocida, y las mujeres, como únicas genitoras ciertas, tenían una posición social más elevada que nunca. Y este fue un descubrimiento muy importante para la historia de la familia. Bueno, tras las investigaciones de Bachofen apareció MacLennan, que tenía la teoría de que en muchos pueblos salvajes la forma de matrimonio era en la que el hombre tenía que arrebatar a la mujer a sus padres, simulando un rapto por violencia. Decía que esto era vestigio de costumbres anteriores en las que los hombres de algunas tribus tenían que ir a otras tribus a tomar las mujeres realmente por la fuerza. Decía que en algunos pueblos no civilizados había grupos dentro de los cuales estaba prohibido el matrimonio y se veían obligados a buscar a sus esposas y esposos fuera de su grupo. Esto también sucedía a la inversa, es decir, que había grupos en los cuales no se permitía buscar a la pareja fuera del grupo. Les daba el nombre de tribus exógamas y endógamas. Exógamas serían las que buscaban a la pareja fuera del grupo y endógamas dentro del grupo. Bueno, aquí Engels nos dice que esto solo sucedía en la imaginación de MacLennan y que no servía como base para toda la teoría que había desarrollado. MacLennan daba explicación a esto diciendo que en muchas tribus salvajes tenían como costumbre matar a las niñas nada más nacer, y de manera que había un excedente de hombres y esto hacía que varios individuos tuvieran en común la misma mujer, es decir, la poliandria. Esto justificaría que la filiación fuese por línea materna, ya que se sabía quién era la madre del niño, pero no se podía saber quién era el padre.
Engels aquí dice que el mérito de McLennan fue indicar la importancia de la exogamia, pero no demostró su existencia. En el pasado otros ya habían observado la exogamia en los Magars de la India, extrapolándolo a otras tribus. Y otro gran mérito de McLennan fue reconocer como primaria la línea de descendencia según el derecho materno, pero se equivocó y lo empleó en análisis de fases más tardías de las sociedades en las que el parentesco ya se regía por línea paterna, pero la afiliación y el derecho de herencia por línea materna. Bueno, la teoría de McLennan, a pesar de ser incoherente en muchos puntos, tuvo gran acogida en Inglaterra y este fue considerado como el fundador de la historia de la familia y la primera autoridad en la materia. La antítesis que presentó de tribus exógamas y endógamas sirvió de base para las opiniones más dominantes y esto impidió que se siguiese progresando en la materia. Dice Engels que sus investigaciones causaron más daños de los que servicios prestaron. A medida que se siguió estudiando la materia, se fueron descubriendo nuevas pruebas de que en los pueblos no desarrollados existían más formas de familia, en las que varios hombres tenían en común varias mujeres, lo que llamarían matrimonio por grupos. Bueno, en el año 1871, el antropólogo Morgan empezó a dar nuevos puntos de vista sobre la historia de la familia. Él estaba convencido de que la exogamia, que era el sistema de parentesco de los iroqueses, era común a todas las tribus de los Estados Unidos e instó al gobierno federal a recogerme de los sistemas de parentesco dados en los diferentes pueblos y dedujo que el sistema de parentesco indoamericano estaba también en vigor en Asia, en muchas tribus de África y en Australia, que este sistema tenía su explicación en una forma de matrimonio por grupos que se llevaba en proceso de extinción en Hawái y en otras islas australianas, y que en estas mismas islas existía un sistema de parentesco que solo podía explicarse mediante una forma de matrimonio por grupos más primitiva aún. De esta manera, Morgan observaba que había relaciones en las diferentes formas de familia de los diferentes lugares del mundo. Publicó su obra Sistemas de consanguinidad y afinidad en el año 1871 y llevó sobre el origen de la familia a un espectro mucho más amplio, con teorías que dice Engels que de haber sido aceptadas hubieran desmontado la teoría de McLennan por completo. Y bueno, en los años siguientes, McLennan siguió defendiendo sus teorías y afirmando que las teorías de Morgan sobre el matrimonio por grupos eran una invención y que las formas de parentesco eran meras fórmulas de cortesía social, que los indios hasta al dirigirse a un extranjero le llamarían hermano o padre. A pesar de todo esto, las teorías de McLennan sobre las tribus exógamas y endógamas se seguían tomando como buenas en todo el mundo y era el fundamento de la historia de la familia. Vale, bueno, en el año 1877 Morgan publica La Sociedad Antigua, que es la obra que toma como base Engels para escribir este libro. Morgan aquí explicaba y daba argumentos para demostrar la existencia del matrimonio por grupos y cómo las tribus se extendían en grupos dentro de estas, de gens consanguíneos por línea materna. Dentro de estos grupos no estaba permitido el matrimonio, de manera que los hombres tenían que tomar a las mujeres de otras gens, pero dentro de la misma tribu. Es decir, que eran tribus endógamas, pero dentro de las gens eran exógamas, diríamos. Bueno, también observó cómo los indios americanos también habían pasado del derecho materno al derecho paterno, como también había pasado en la sociedad romana y la griega. Este descubrimiento fue de gran importancia para el estudio de la historia de la familia y era el eje sobre el que se estaba investigando en el momento en que Engels escribió esta obra. Bueno, en Inglaterra, que habían sido muy fieles a las teorías de McLennan, ya comenzaban a asumir las tesis de Morgan como verdaderas, pero seguían saboteándole y silenciándole, seguían considerando sacrilegio dudar de la teoría de McLennan. Y bueno, Morgan también en su obra criticaba mucho la civilización y la sociedad mercantil y hablaba de una transformación de la sociedad que dice Engels que podría haber salido de la boca del propio Karl Marx. Bueno, vamos a pasar al capítulo 1, que bueno, el capítulo 1 de la obra se titula Estadios prehistóricos de cultura. Y aquí Engels nos estructura la historia de la humanidad en tres épocas principales, salvajismo, barbarie y civilización. Y explica que las dos primeras pueden dividirse en estadio inferior, medio y superior hasta llegar a la formación de la civilización.
Bueno, aquí dice, la habilidad en esa producción desempeña un papel decisivo en el grado de superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza. El hombre es, entre todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción de alimentos. Todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden, de manera más o menos directa, con las épocas en que se extienden las fuentes de existencia. Bueno, y en la época del salvajismo, como hemos dicho, se detallan los tres estadios, el inferior, el medio y el superior. En el estadio inferior, los hombres vivían en árboles, convivían con animales salvajes, se alimentaban de frutos, nueces, raíces, y fue cuando se cree que se empezó a utilizar el lenguaje articulado. En el estadio medio del salvajismo, la alimentación ya incluiría el pescado y es aquí cuando se descubrió el fuego. Aquí los homínidos se extendieron más o menos por el planeta a través de ríos y mares. Y esto se sabe ya que en todo el mundo se han encontrado instrumentos de piedra de la edad de piedra. Em, bueno, gracias al descubrimiento del fuego empezaron a cocinar, empezaron a crear las primeras armas y a cazar, de manera que la carne se empezaba ya a introducir como un alimento ocasional. En el estadio superior del salvajismo ya se habían inventado el arco y la flecha. Esto dio para tener la caza como algo regular y hay indicios de que en esta época ya había sedentarismo en aldeas y cierto desarrollo como vasijas, cestos, tejidos, etc. Aquí se dice que el arco y la flecha fueron decisivos para pasar a la época de la barbarie. Bueno, en la época de la barbarie también tendríamos los tres estadios primarios, inferior, medio y superior. Y bueno, en el estadio inferior ya se introducía la alfarería y bueno, el rasgo característico de la barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo. Aquí podemos diferenciar las etapas en los dos grandes continentes. En Europa, Asia y África estaban casi todos los animales domesticables y casi todos los cereales de cultivo, mientras que en América solo tenían la llama y el maíz. Con estas diferencias, los continentes se desarrollaron de manera diferente. Bueno, el estadio medio aquí comenzó con la domesticación de animales, mientras que en América comenzó con el cultivo de hortalizas con riego y el uso de piedra y adobe en las construcciones. Este estadio en América duró hasta la conquista por parte de los europeos. Algunos indios del estado inferior ya cultivaban algunas plantas y vivían en casas, mientras que otras tribus no tenían ni cultivos ni habían descubierto la alfarería. A su vez, otros pueblos de Nuevo México, México, Perú y Centroamérica ya estarían en el estadio medio de la barbarie, con casas de adobe, riego artificial y otros animales domesticados. En Europa, Asia y África, el estadio medio comenzó al empezar a domesticar animales para la leche y la carne, pero el cultivo apareció más tarde. La cría del ganado hizo que algunos pueblos se apartasen del resto de bárbaros y se establecieran a orillas de algunos ríos para comenzar el pastoreo y la domesticación de animales. Aquí nos dice que probablemente se comenzó a cultivar los cereales para alimentar a los animales. Estas tribus que se habían asentado alrededor de ríos, en el texto pone el ejemplo de los arios y los semitas, progresaron más que otros hombres y dice que probablemente fue por introducir la carne y la leche dentro de su dieta. En el estadio superior de la barbarie, comenzó cuando se empezaron a trabajar los metales como el hierro y aquí se introdujo la escritura alfabética. En este estadio se hicieron muchos progresos, entre ellos el arado con ayuda de animales, lo que hizo que los cultivos se hiciesen a gran escala y aumentaran muchísimo los medios de subsistencia. Y bueno, todo esto hizo que la población se multiplicara muy rápidamente. A este estadio pertenecerían la civilización griega o la romana. Engels aquí nos ponía como ejemplo la Ilíada de Homero, en la que se ve el paso de la barbarie a la civilización con instrumentos como el molino, la rueda, el carro y los comienzos de la arquitectura como un arte. Bueno, Engels aquí nos resume más o menos el desarrollo de la humanidad hasta la civilización y define en su obra el salvajismo como el periodo en el que predomina la apropiación de productos que la naturaleza
da ya hechos. Las producciones artificiales del hombre están destinadas sobre todo a facilitar esa apropiación. Define la barbarie como el periodo en que aparecen la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio del género humano, y luego define la civilización como el periodo en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar productos naturales, el periodo de la industria propiamente dicha y del arte. Bueno, aquí pasamos al capítulo 2, la familia, que de este capítulo solo vamos a ver dos partes, quedarían dos partes para la siguiente sesión. Y bueno, en el capítulo 2 de la obra, Engels nos cuenta cómo Morgan, que había pasado la mayor parte de su vida entre los iroqueses, encontraba un sistema de parentesco que parecía contradecir a los verdaderos vínculos familiares. Lo llamó familia sindiásmica. En este tipo de familia se conocía la descendencia, pero se utilizaban las expresiones de padre, madre, hija o hermano indistintamente. El iroqués varón llamaba hijos e hijas a sus propios hijos y también a los de sus hermanos, pero llamaba sobrinos a los hijos de su hermana. A su vez, la iroquesa llamaba hijos a los suyos propios y a los de sus hermanas, que a su vez estos la llamaban madre a ella, pero los de sus hermanos serían sus sobrinos. A su vez, los hijos de una mujer y los de su hermano serían primos. Estas expresiones reflejaban lo que los iroqueses tenían como lejano o próximo, independientemente del parentesco consanguíneo. Bueno, Morgan aseguraba que este sistema era general a todos los indios americanos y también a los aborígenes de la India y otras tribus de alrededor del mundo. La explicación que daba Morgan a estas similitudes era el papel de la consanguinidad en el régimen social de los pueblos. Los apelativos de padre, hijo, hermano, etcétera, implicaban unas funciones dentro de la tribu. Aquí nos sugiere que había una forma de familia anterior, más rudimentaria aún, que se había dado en Hawái, en la que existían las mismas figuras que las de los iroqueses, pero tampoco respondía a la forma de familia establecida. Aquí todos los hijos de hermanos y hermanas eran hijos comunes. Bueno, Engels nos dice que esta forma de familia fue anterior. La familia siempre va evolucionando junto con la sociedad, pero los sistemas de parentesco son pasivos, es decir, que siguen vigentes por la costumbre y lo que haría cambiarlo sería un cambio, dice, radical en la familia. Bueno, luego también nos resalta la idea de que un hermano y una hermana no pueden ser padre y madre de un mismo hijo, pero según el sistema de parentesco hawaiano, esa sería la regla. Todo esto entraría en contradicción con las formas de familia actuales, ya que lo tradicional y oficial hoy en día es la monogamia, pero en estos sistemas se daban la poligamia y poliandria. Morgan llegaba así a la conclusión de que en el pasado reinaba lo que llamaba el comercio sexual promiscuo. Bueno, aquí Engels nos dice que esta promiscuidad sexual para muchos avergonzaba a la humanidad y algunos antropólogos quisieron achacarla a las especies más inferiores y que la naturaleza de los humanos sería la monogamia, tomando como argumentos algunos ejemplos del reino animal. Y bueno, aquí Engels no toma por válidos ninguno de esos argumentos sobre las aves u otros vertebrados, ya que dice responden a razones fisiológicas, como la asistencia a la hembra al incubar huevos o así. Pero bueno, también comenta que dentro de los mamíferos podríamos encontrar ejemplos de promiscuidad, unión por grupos, poligamia, monogamia, etcétera. Solo dice que la poliandria sería exclusiva de los humanos. Bueno, aquí Engels nos indica que el vertebrado superior solo conocería dos formas de familia, la monogamia y la poligamia, que tienen en común que solo hay un macho adulto. Dice que los celos del macho impedirían la formación de las hordas. Engels usa esto como argumento para decir que no podemos tomar como ejemplos del reino animal para explicar las formas de familia de los hombres. La tolerancia de los machos adultos y la ausencia de celos serían clave para que se formaran estas formas de familia tan extensas que son las que permitieron la supervivencia de la especie. Bueno, aquí no existirían límites al comercio sexual, como dice Engels, ya que estaríamos hablando de que los celos no tienen cabida y que entre los humanos aparecieron más tarde, al igual que la idea del incesto. Como hemos dicho, en el pasado eran marido y mujer, el hermano y hermana, y el incesto no existiría, ya que estaríamos hablando de una promiscuidad sexual y aún no existirían este tipo de restricciones. Pero bueno, nos dice que esta promiscuidad no era algo cotidiano,
ya que existía la unión entre parejas por un tiempo determinado dentro del matrimonio por grupos. Esto no implicaría que no hubiese promiscuidad, ya que el matrimonio es definido aquí como la convivencia de ambos sexos hasta el nacimiento de un vástago. Pero bueno, después ya es cuando nos clasifica los diferentes tipos de familia que, según Morgan, salieron de ese estado de promiscuidad: la familia consanguínea, la familia punalúa, la familia sindiásmica y la familia monogámica, de las cuales hoy solo vamos a ver las dos primeras. En primer lugar, la familia consanguínea sería el primer tipo de familia, el más primitivo, y sería un tipo de familia clasificada por generaciones, de manera que todos los abuelos y abuelas serían maridos y mujeres, los padres y madres serían maridos y mujeres entre ellos, etcétera. Hermanos, primos, etcétera, serían entre ellos hermanos y por consiguiente maridos y mujeres. En la historia no se han encontrado ejemplos de ella, pero aquí dice que sí se puede decir que existió gracias al sistema de parentesco hawaiano, que dice que esas formas de parentesco solo podrían haber salido de esta forma de familia. Después tenemos la familia punalúa, que sería uno de los primeros progresos en la organización de la familia y tenía unas nuevas características. Se puso fin a las relaciones entre padres e hijos y después entre hermanos. Esto se haría de manera gradual, primero excluyendo a los hermanos uterinos, es decir, por parte de madre, hasta generalizarlo a todos los hermanos y hasta entre primos. Es decir, aquí desaparecería el incesto. Esto, según Morgan, es una parte más del principio de selección natural, ya que las tribus donde no había reproducción entre consanguíneos dice que fueron capaces de desarrollarse más rápidamente. En este sistema familiar, un número de hermanas carnales o más lejanas, que serían primas, serían mujeres comunes de sus maridos comunes, pero de estos estarían excluidos los hermanos de ellas. Estos maridos no tenían que ser hermanos, sino punalúa, es decir, o sea, el significado de punalúa es compañeros íntimos. Del mismo modo pasaría con los hermanos que tenían en común varias mujeres. De esta manera, los hijos de las hermanas de una madre no serían primos, sino hermanos. La prohibición del comercio sexual entre hermanos y hermanas llevó a la división de los hijos de hermanos y hermanas, y aquí entraría la figura de los sobrinos y de los primos. Engels nos dice que esta forma de vida, de familia encontrada en Hawái también se encontraría en la Polinesia y en otras sociedades. También nos dice que la institución de la gens parece haber salido directamente de la familia punalúa. En estos tipos de familias no se puede saber quién era el padre, pero sí la madre de los descendientes, de manera que la descendencia se debería establecer por línea materna, lógicamente. En este caso se encontrarían los pueblos salvajes y los que estarían en el estado inferior de la barbarie. Dentro de la familia punalúa, tomando las hermanas carnales y lejanas con sus hijos y hermanos carnales y lejanos por línea materna, los cuales no serían sus maridos, obtendríamos el grupo de individuos que formaría la forma más primitiva de gens. Todos ellos tendrían por tronco común una madre, y los descendientes femeninos formarían generaciones de hermanas, pero los maridos de estas no, ya que no descendían del tronco común materno. Es decir, la relación dentro de la gens siempre sería por consanguinidad y siempre por línea femenina. Aquí Engels nos dice que si decimos que la gens surge de la familia punalúa, deberíamos decir, dice casi indudablemente, que esta forma de familia existe en todos los pueblos bárbaros y civilizados que tengan instituciones gentilicias. Morgan estimaba que la familia punalúa era inmediatamente anterior a la familia sindiásmica, pero también hay más formas de matrimonio por grupos anteriores a la familia sindiásmica, que no tenía por qué ser necesariamente esta. Un misionero inglés encontró en Australia una forma de familia en la que dentro de una tribu había dos grandes clases, los croquis y los comites, dentro de los cuales estaba terminantemente prohibido el comercio sexual, pero todo hombre de una de ellas era marido de toda mujer de la otra, y recíprocamente, es decir, que grupos enteros estaban casados unos con otros.
Bueno, aquí podríamos ver otro ejemplo de lo que hoy sería incesto, ya que un croquis tendría por derecho a toda mujer kumite, incluida su propia hija, que sería kumite. Bueno, aquí se veía como algo natural las relaciones sexuales entre hijos y padres. Bueno, Engels también nos pone más ejemplos de tipos de familia en los que la tendencia siempre era a impedir el matrimonio entre consanguíneos, por lo que hemos comentado de la selección natural. Y bueno, el matrimonio por clases enteras de Australia era una forma muy atrasada de matrimonio por grupos, pero la familia Punalua ya estaba un punto más desarrollada. Y bueno, ahora vamos a ver el apéndice de la obra que, bueno, se añadió en el año 1892 y Engels aquí nos habla de un nuevo caso descubierto de matrimonio por grupos que se descubrió en la isla de Sajalín en el extremo oriente ruso. Bueno, aquí un hombre estaría casado con todas las esposas de sus hermanos y todas las hermanas de su esposa. Cada mujer mantendría libremente relaciones sexuales con los hermanos de su marido y los maridos de sus hermanas. Aquí difiere con el matrimonio Punalua en que los hermanos del marido y los maridos de las hermanas no tendrían que ser las mismas personas. Bueno, en este reportaje también se observaba que los cónyuges no llevaban en público la misma vida que en privado. Con esto se puede decir que se demuestra una vez más la similitud entre el tipo de familia en los pueblos primitivos y en un estadio similar de desarrollo. Y bueno, dice que los guilliacos, que eran estas personas, bueno, aún no conocían la agricultura ni la alfarería y se alimentaban mayoritariamente de caza y pesca. Bueno, estos llamaban padre a su padre biológico y a los hermanos de su padre. A las esposas de estos hermanos y a las hermanas de la madre, y todos ellos serían padres y madres. Y todos los hijos de estos serían hermanos y hermanas. Bueno, según dice, en la gens del Guilliaco se la formarían todos los hermanos varones del padre, los padres y madres de estos, los hijos e hijas de esos hermanos varones y sus propios hijos e hijas. El matrimonio dentro de la propia gens estaría prohibido y cuando un guilliaco fallecía, su esposa pasaba a ser esposa de uno de sus hermanos. Em, bueno, aquí también nos cuenta que la gens daba sustento a todos los miembros de dentro de la gens y dice garantiza la vida y seguridad de sus miembros, pero dice que las mujeres estaban totalmente excluidas de la venganza de sangre gentilicia. Pero bueno, y dice que, salvo la más acuciante necesidad, el guilliaco nunca abandonaba a los miembros de su gens. Discutían y decidían en común las cuestiones y estaban acostumbrados a vivir con muchas personas, lo que hacía que el guilliaco tuviera un carácter muy sociable y abierto. Y dice también que cuando un guilliaco no tenía comida, buscaba hospitalidad en otra casa, a menudo por un tiempo, en vez de pedir limosna. Y bueno, también nos dice que entre ellos los crímenes por sacar provecho personal eran muy raros y que sus objetos de valor también los dejaban al alcance de todos y bueno, que es que si uno de ellos se consideraba a sí mismo culpable de algo muy vergonzoso, él mismo se iba al bosque a colgarse sin ser juzgado. Vamos. Y bueno, como vemos, los guilliacos conservaban muchas costumbres de una tribu primitiva, pero dice que tarde o temprano iban a ser rusificados, ya que se tenían que trasladar a otras aldeas o a la ciudad para comerciar o trabajar, y esto probablemente haría que tarde o temprano desaparecieran esas costumbres. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Bueno, Claudia, muchas gracias. Y ahora abrimos el turno de palabra y hacemos como en las anteriores sesiones. Y quien quiera preguntar o comentar algo, pues que levante la mano y le damos la palabra o si no, pues queráis, si queréis comentar en el chat, pues iremos leyendo las preguntas en alto. David. No, un poco por aclarar lo del concepto ese que se traduce en algunas ediciones como comercio sexual y en otras como intercambio sexual, que ahí está puesta en el chat la palabra en alemán
no tengo ni idea de cómo se leerá eso, que es Schellberger, y que si pues la buscáis en cualquier traductor en diferentes traductores, pues la traduce así como relaciones sexuales, coito, bueno, sin más, por aclarar que no hay una cuestión mercantil por medio, quiero decir, dineraria o algo así. Juancho comenta por el chat que se hace un lío con padres, madres, hijos, primos, y a ver si hay alguien que tiene algún esquema. Entiendo que eso no es una pregunta que podemos responder ahora, pero no sé si alguien tiene... Bueno, en una diapositiva en la que explicaba aquí lo de la familia Punalúa, bueno, ahí hay un grafiquito que, bueno, los círculos serían mujeres, los triangulitos hombres, pero bueno, ya sé que es un poco lío, yo también me he liado bastante, pero bueno, sin más. Hola, hola, Ivania. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok, bueno. Yo estuve tomando las lecturas, no pude evitar también contrastar las lecturas, ¿verdad? Porque precisamente este tema me mueve mucho por el tipo de trabajo que yo desarrollo. Entonces, la cuestión es que cuando yo tomo este curso, hay muchísimas interrogantes en mi cabeza de cómo lograr aportar a la fundamentación de herramientas que faciliten la comprensión de la situación de opresión de las mujeres. Y eso en concreto en proyectos de desarrollo que yo trabajo con mujeres indígenas, por ejemplo. Entonces, en una de las acciones, en una de las actividades que tuvimos a inicios de este año, ¿verdad? Una de las mujeres textualmente decía en una de las asambleas, ella es una lideresa, pero además es una voluntaria de salud, aquí le conocemos como médico, ella es una médico popular, ¿verdad? Ella tiene conocimientos ancestrales de curación desde su cosmovisión indígena lenca y además ella se especializó en atender partos en la aldea y es una de las más, voluntarias importantes del proyecto en que trabajamos. Entonces, ella decía en esta sesión que tuvimos, que fue allá en el pueblo, fue presencial, ella decía, ¿por qué la universidad nos tiene que ayudar? Porque pareciera que los hombres valieran más que nosotras las mujeres. Las mujeres en Opalaca queremos libertad. Entonces, esa frase se me quedó. Entonces, cuando leo el texto que ustedes me mandan del origen de la propiedad, de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿verdad? Que la reflexión magistral que hace Engels sobre cómo entender las condiciones de opresión de las mujeres a partir de la opresión que el mismo sistema genera. Entonces, al ver la propuesta de ustedes de explicar cómo evoluciona la familia y cómo esa evolución de la familia va de acuerdo con la evolución del desarrollo de la sociedad, al mismo tiempo hay una autora llamada Rita Segato, que analiza esta situación de cara a cómo estaban estos pueblos antes de la conquista y, por supuesto, antes de que se genere el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? En estas tierras. Y Rita Segato afirma entonces que, o sea, al mismo tiempo, dice Rita, que se desarrolla la sociedad capitalista moderna, la sociedad moderna le llama a ella, al mismo tiempo se recrudecen, digamos, las situaciones el desamparo, la crueldad hacia las mujeres en nuestras regiones. Ella habla específicamente de estudios que ha hecho con comunidades indígenas, ¿verdad?, en América del Sur. Entonces, cuando se expone aquí, porque Engels y Marx tenían su fundamento, ¿no?, sobre esto, ¿no?, basar la explicación de las relaciones de opresión desde el punto de vista de la opresión del sistema capitalista y cómo dividen, ¿no? Entonces, me interesa mucho, di muchas vueltas para decir lo que voy a decir ahorita, me interesa mucho saber cómo fundamentar, además de que el sistema capitalista es el que genera relaciones de opresión, ¿verdad?, en donde las relaciones de género están inmersas, además, cómo
explicar que se da una división de la esfera pública y la esfera privada, en donde la mujer es relegada a la esfera privada y pierde su condición de sujeto político, porque eso es lo que contrasta Segato con relación a los análisis que hace Marx y Engels, por ejemplo, de la situación del patriarcado. Entonces, eso me interesaría saber, cómo lograr, digamos, porque necesito herramientas para poder ayudar a la comprensión de esta situación y necesito que esa comprensión luego genere una acción de parte de las mujeres del municipio, por ejemplo, pero entendiendo y comprendiendo esta situación es mucho más viable tomar una acción que revierta condiciones de opresión desde sus propios espacios comunitarios, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que me pudieran aportar en este debate. David tiene la mano levantada, no sé si querías responder. Yo quería aportar una cuestión a lo que ha dicho la compañera, porque justo tenía que ver con lo que estaba pensando en comentar, o de hacer énfasis, y agradecerle a la compañera la minuciosa exposición de su preocupación teórica y política. Y claro, el camino que estamos empezando, aquí lo estamos, recién empezando, ¿no? Porque comenzamos con una sesión filosófica sobre la concepción del mundo en general, luego una sesión sobre la concepción de la historia humana en general, y aquí estamos en esa primera sesión en la que abordamos directamente la cuestión de la familia. Entonces, creo que va a ser la siguiente en la que se empieza a destrenzar el nudo teórico que nos comenta la compañera. Entonces, lo que quería hacer es poner el dedo sobre lo que me parece que analíticamente es muy relevante de la sesión previa y de esta, y que se repite y que es parte de la cuestión que preguntaba la compañera, y es, en este caso está en la segunda página del prefacio de 1884. Y es sobre que la producción, según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata, y nos dice Engels que hay dos clases de producción y reproducción: la de los medios de existencia y la producción del ser humano mismo, ¿no? Entonces, la familia. Entonces, aquí ya nos hablan de dos tipos de producción. Es decir, no podemos reducir la familia, por ejemplo, al capitalismo, ¿no? El capitalismo organiza la producción de los medios de vida y la familia se organiza de otra manera, pero en diálogo con el modo de producción capitalista, y con el modo de producción feudal y con el modo de producción esclavista, pero está aparte. Y en la ideología alemana aparecía esta misma reflexión en el punto en el que introducían las premisas de la historia, ¿no? El apartado que era sobre la historia, la primera premisa, la segunda premisa y el tercer factor. En ese tercer factor, que es justo la reproducción había una nota al pie en la que Marx y Engels señalan cómo la economía doméstica se convierte en una economía aparte de todo el resto de tareas productivas. Entonces, esto es el punto de partida de esa situación en la que en la división sexual del trabajo la mujer ocupa una posición antes de la aparición de la propiedad privada. Con la aparición de la propiedad privada y la revolución en esa parte de la producción, que es la de los medios de existencia, la otra, la de la familia, también se ve trastocada, pero se ve trastocada de forma mediada. Y la otra, bueno, sí, el otro aspecto que hay que tener en cuenta, bueno, lo dejo aquí, lo dejo solamente esta idea. O sea, aquí estamos empezando a esbozar la distinción y seguiremos explorándola. No sé si alguien más quiere responder o quiere añadir algo. Ay, perdón, ya recuerdo la otra idea que se me ha quedado en el tintero, que tiene que ver también, que está en la ideología alemana y que está aquí,
que era que nos decía Marx y Engels que al inicio las relaciones familiares son centrales o son las únicas o las principales en las organizaciones sociales. Y a medida que se desarrolla la propiedad privada y otra serie de relaciones sociales, y se desarrolla la producción y el intercambio, la relación familiar pasa a ser una relación secundaria. Entonces, por ejemplo, pues vemos cómo la familia se organiza cuando se desarrolla propiedad privada de acuerdo a la herencia del hombre que tiene que perpetuarse y tiene que encauzarse por vía legítima, ¿no? Entonces, pero, eh, pero bueno, lo vemos en la siguiente sesión, pero aquí ya está bien diferenciada la familia del modo de producción de los medios de vida y tendremos que ir identificando en cada momento cómo conectan, pero no reduciendo la familia al modo de producción capital, no reduciéndola inmediatamente. Porque veremos que en muchos momentos, por ejemplo, en el Capital, Marx dirá que la supervivencia del obrero, pues ahí se la deja al obrero que se las arregle, ¿no? La organización familiar, ahí se las verá. El sueldo le llega al obrero y lo que ocurre de puertas de casa para adentro, ahí el capital no entra. Con que vuelva al día siguiente a la empresa, entonces el capital no entra a organizar directamente la vida familiar. Pero bueno, esta idea. Sí, cabal, ahí lo que decís, es decir, o sea, el capital asume que la reproducción de la fuerza de trabajo es eminentemente privada, o sea, le compete al obrero únicamente, ¿no? Y cómo lo hace, cómo lo logra es su problema, ¿no? Ese es el punto, o sea, el capital reduce a la esfera privada el tema de la familia. ¿Y quién está en la esfera privada? Está la mujer. Entonces, ahí es donde está el punto que ando buscando yo comprender mejor y creo que con la reflexión que diste, pues me ayuda bastante a ir entendiéndolo, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, Álvaro por el chat pregunta que cuál sería la definición de gens. ¿Respondo yo? Bueno, la gen sería como o sea, todo el grupo de personas que tendrían un antepasado común, o sea, que por consanguinidad, digamos. No sé si alguien quiere desarrollar esa idea, si Álvaro te queda claro. Bueno, igual solo apuntar que luego veremos que los romanos, por ejemplo, la gens, ya el familiar común era casi una cosa mítica, ya era está muy alejado ya de la vivencia de los miembros de la gens, ya queda como, hay una especie de pasado, eso, casi medio religioso común, pero que no son efectivamente consanguíneas, ¿no? Pero el surgimiento es consanguíneo. Que uno de los puntos muy fuertes de la visión materialista de la historia en este capítulo es ver que las formas de denominarse, las formas de parentesco, son un producto de la relación familiar, ¿no? Y esas formas de parentesco se pueden mantener en el tiempo como costumbre cuando la relación familiar se ha modificado algo, ¿no? Entonces, las gens romanas ya, sin ser consanguíneas, seguirán siendo una gens y considerarse, no de ser hermanos, sin ser ya una gens en el sentido de consanguinidad. En el libro que estamos viendo, cuando Engels habla de la gens iroquesa, dice que gens se emplea esencialmente para designar ese grupo que se jacta de constituir una descendencia común, del
común de la tribu, en el presente caso, en el caso de la gens iroquesa. Por si aclara algo. Que dice, y está unido por ciertas instituciones sociales y religiosas, formando una comunidad particular, dice, cuyo origen y cuya naturaleza ha estado oscuros hasta ahora, a pesar de todo, para nuestros historiadores. Vale, Francisco Javier pone por el chat. ¿Existen en estas investigaciones referencias sobre el matrimonio igualitario? ¿Sabemos de relaciones entre personas del mismo sexo, pero estuvieron reconocidos socialmente como igualitarios? Bueno, yo aquí no tengo nada que decir porque en el texto no lo menciona, así que no sé. Yo no sé exactamente qué quiere decir con matrimonio igualitario, pero en la familia de los iroqueses, que creo que luego entra en la sindiásmica, se habla de relaciones no monogámicas. Entonces, igual en la siguiente sesión se comenta algo de esto. Yo creo que se refiere a matrimonios o relaciones entre el mismo, o sea, del mismo sexo. No, de eso no hay análisis en el libro. Luego también ha preguntado Íñigo, que ya ha sido resuelto por Lorena, que ha preguntado, ¿el matriarcado es la situación en la que la descendencia se transmite por línea materna, sea cual sea el tipo de familia? Y le ha respondido Lorena que sí, aunque lo correcto es denominarlo matrilinealidad. Ese matriarcado como tal ha sido bastante discutido. Después Carlos pone en el chat también que para él lo importante en esta sesión es asegurar que la familia no es algo estático como nos enseñan, sino que forma parte de la evolución del ser humano, es decir, que es una relación dialéctica de cómo se van desarrollando las diferentes formas de familia y que por tanto seguirá evolucionando. Por lo que la violencia contra la mujer no es algo natural, sino totalmente superador. Entiendo que quiere decir que se puede superar. Y Gabriela pregunta, ¿cómo y quién decide ese cambio en la familia y el lugar que ocupa la mujer de respeto y reconocimiento a que sea el hombre el que la ocupe? Y ha habido debate en el chat. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto desde el micrófono. Aclarar algo. Bernardo. Me parece que Bernardo ha salido sin querer, o bueno, se le ha ido la conexión o algo. David, si quieres comentar algo. Yo por comentar a cómo se ha planteado la cuestión,
responder con la metodología, que me parece que es justo la clave que teníamos que recoger de la lectura anterior y de esta, la metodología marxista. Entonces, o sea, materialista, vamos, que en este caso respondería si se produjo ese cambio antes de preguntarse si alguien lo decidió, porque para que alguien lo decidiese tiene que haber unas premisas materiales que permitan la decisión en un momento dado de la historia, ¿no? La decisión solo acompaña en un momento dado lo que un cambio material ya ha propiciado, ¿no? Igual que la revolución burguesa misma o la revolución socialista o cualquier cambio. Y entonces, lo que es que justo eso se va a ver en la siguiente sesión, pero tiene que ver con que la familia está organizada de un modo y se articula de una manera determinada con el resto de la sociedad antes del surgimiento de la propiedad privada. Cuando surge la propiedad privada y esa propiedad la acumula por la división del trabajo que hay en la familia el hombre, pues el hombre empieza a tener una posición distinta respecto a la mujer en el conjunto de la sociedad y en el interior de la familia. Entonces, es esta relación que estaba ya desde la ideología alemana y que es la herramienta fundamental de análisis que tenemos que tener en cuenta para analizar cualquier momento histórico de cualquier sociedad humana, de cómo se divide el trabajo a muchos niveles, en la familia, en el conjunto de la sociedad, la división del trabajo entre la ciudad y el campo, la división del trabajo entre los diferentes países o entre las diferentes comunidades que intercambian mercancías. Esa es la clave para ver quién hace qué, que es la primera premisa, ¿no? Para pues luego ir viendo cosas como las clases, la dominación colonial, la dominación de la mujer, etcétera. Comenta Gabriela por el chat que entonces hay un grupo o grupos masculinos que deciden. Gabriela, no sé si te animas a comentar por el micro o desarrollar un poco esta idea. No sé si te refieres a que son los hombres o quienes deciden en cada momento histórico cuál es la posición que van a tener o que tienen las mujeres en la sociedad o dentro de la familia. No sé si te refieres a eso. Si es lo que te he dicho, ha salido, me parece. Pero que yo creo que ya vamos a ver también en el libro que pues también depende mucho, sobre todo, de la división sexual del trabajo y de la división del trabajo que se da en cada momento.
pero eso ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Amada, ¿quieres comentar algo? Sí, hola, ¿me escucho? Sí, se te escucha bien. Ah, ok, perfecto. Yo solo tengo una duda. No me queda de todo clara la distinción entre relaciones de parentesco, sistema de parentesco y forma de familia. No sé si me podrían ayudar un poco a aclarar esos tres, conceptos. ¿Cuál sería la diferencia? Gracias. Grecia, no sé si querías responder a esto o si es otra cosa lo que quieres comentar. ¿Me escuchas? Hola, Sí, ¿me sí, se te escuchas? escucha. Sí. Qué bueno, es que son nuevos los audífonos. Sí, era para intentar resolverle un poco la duda. No sé si me voy a hacer más bolas o lo puedo explicar bien. La familia serían, digamos, las relaciones reales de reproducción entre miembros. Digamos, quién es el papá biológico, la mamá biológica, lo que nosotros en nuestra sociedad occidental llamaríamos tíos biológicos, ¿no? Sobrinos, eso. Lo real. El sistema de parentesco serían las relaciones que son más culturales o sociales que se establecen en torno a eso. O sea, en determinado contexto, en determinado momento histórico, a quién se le llama padre y a quién se le llama madre, ¿no? Esto no necesariamente se corresponde siempre con la forma de familia, porque como bien mencionaba Claudia, es más estática y permanece más en el tiempo, porque la costumbre permanece más en el tiempo que las relaciones reales, ¿no? Ese sería el sistema de parentesco y finalmente las relaciones de parentesco serían el modo específico en el que se expresa ese sistema general de parentesco. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Veo que por el chat le han pedido a Ivania el libro de Rita Segato para comparar. Y Zoe tiene una pregunta. El que Engels utilice a las comunidades indígenas para explicar el mundo antiguo, ¿no querría decir que éstas están más atrasadas en términos de desarrollo de la producción de la vida material? Es decir, que el ser humano tiene que pasar forzosamente por las formas que se dieron en Europa, y si es así, ¿cómo entra esto en el modo de producción asiático? ¿Cómo entra en esto el modo de producción asiático? Lo siento mucho. David. Doy una respuesta preliminar, por si alguien luego se anima a completar más. No quiere decir que estas situaciones o esas sociedades tengan que pasar por los mismos pasos que pasaron las siguientes forzosamente. De hecho, pues la propia conquista de América demuestra que se producen saltos y violentos y todo tipo de acontecimientos, ¿no? Lo que intenta comprender Engels es que en los diferentes momentos en los que, aunque sean diferentes momentos a lo largo del tiempo, cuando sociedades diversas han estado en similares condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas, han entablado similares relaciones sociales al interior de esa comunidad y similares también formas de organización familiar. Y entonces eso se encuentra en diferentes ejemplos. Se encuentran ejemplos en
en América, en Oceanía, en Asia, en África, y encuentran también en los restos que queda reflejados sobre la Grecia clásica o la Grecia, si eso es. Y esa es la tesis materialista, no que todas las sociedades vayan a pasar por el mismo desarrollo, porque de hecho pues, las sociedades tienen contacto entre sí y pasan muy diversas cosas, ¿no? Y luego por ejemplo, cuando Marx y Engels están estudiando el caso ruso, que está en una situación de modo de producción capitalista muy atrasado y muy poquito desarrollado, pues ya Marx y Engels son conscientes de que los rusos en esa época pueden ya comprar la maquinaria que a Inglaterra le supuso un desarrollo dilatado de revolución industrial y Rusia puede acceder al mercado capitalista y comprar esas máquinas de vapor sin pasar por el mismo proceso exacto que el de Inglaterra, ¿no? Entonces, la premisa es, la premisa materialista, que como las condiciones materiales de vida determinan el conjunto de la organización social, el conjunto de la vida social, allí donde hay similares situación material, pues la organización social es similar. Y bueno, lo del modelo estático de producción pues es una particularidad en torno al control del agua y las sociedades muy estratificadas, como la egipcia y tal, también explicadas en función de las condiciones de vida específicas y de cómo se satisfacen las necesidades bajo condiciones en las que eso, hay que tener un estricto control de los medios hidráulicos y todo eso. Beatriz comenta por el chat, Marx vio que en la comuna rural rusa, Marx vio en la comuna rural rusa la vía para la transformación de las relaciones sociales de producción capitalistas, entendiendo a esta comuna como una forma arcaica, no de forma peyorativa, que formaban aldeas con una línea no consanguínea, sino comunitaria, parecida a algunas comunidades de los pueblos originarios en América Latina, en donde la comunidad es más importante que la relación familiar. Ahí entiende que no tiene que pasar por la reproducción capitalista para trascenderla. Esa sería una lectura evolucionista del marxismo. Así, estas formas de organización comunitaria, que podemos decir como hipótesis aún existen en América Latina en estos pueblos originarios, son potencias de transformación. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta cuestión? Yo un detalle muy breve, lo que nos saca del tema sobre la comuna rural rusa, y he sido yo el primero en lo que se ha ido del tema, pero para ver la posición exacta, precisa de Marx sobre esto, hay una carta que se llama, escrita a Vera Zasulich, que se encuentra muy fácil por internet, y está también uno de los prefacios al manifiesto del Partido Comunista, el prefacio de la edición rusa, y ahí exponen con detalle su consideración sobre esto Marx y Engels, porque no basta con la comuna rural rusa para superar el modo de producción capitalista. Ellos dicen que puede ser un elemento de apoyo y lo condicionan a varias cosas, entre otros a una revolución proletaria en Europa. Y entonces puede ser, bajo ciertas condiciones, la comuna rural rusa un elemento que permita un desarrollo de la economía socialista en el campo sin necesariamente pasar por la parcelación que había pasado el campo en el resto de Europa, ¿no? Por la privatización del campo, la pérdida de las tierras comunales y todo eso. Entonces, si se dan determinadas condiciones, es posible que la comuna rural rusa, sin que la propiedad comunitaria se desaparezca, pueda llegar a convertirse en propiedad
social dentro de un plan de economía socialista, pero está condicionado, ¿no? Entonces, sin más, por señalar ese nido de cosas, ese hilo de condiciones que reflejan Marx y Engels. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. Pues si no hay nada más. Bueno, Zoe comenta por el grupo. Siguiendo la respuesta de David y recordando a Morgan, el desarrollo de las fuerzas productivas en las comunidades indígenas no funciona para explicar la prehistoria humana, por el mero hecho de no tener los mismos modos que las sociedades prehistóricas. Por poner un ejemplo, la configuración de los amerínidos alrededor de los ciclos de caza mesurada evidentemente no existía en la prehistoria. Tampoco es trasladable la idea de confederación indígena que choca con lo que leímos en la transición de tribu a ciudad en la ideología. Creo que en estos aspectos el libro ha envejecido bastante mal. Ivania comenta también por el chat que en la comunidad lenca en Honduras se celebra un ritual conocido como el común o compostura al maíz, y es cuando se dan las cosechas, que consiste en que las familias de la aldea vistan a una familia en particular, celebran y recogen juntos la cosecha de esa familia y la comparten. David. Una cosilla sobre lo que ha comentado Zoe, que voy a mover la diapositiva de Claudia, donde había puesto el salvajismo. Claro, aquí vemos, por ejemplo, que en el salvajismo recoge Engels varias fases de lo que correspondería a la prehistoria, incluso cuando todavía no existe el Homo sapiens, ¿no? La aparición del propio Homo sapiens, todo esto ya lo tenemos hoy en día mucho más detallado, porque el capítulo 1 es cortísimo cuando escribió Engels, porque había muy poca información comparada con la actualidad. Pero, claro, nadie niega que del salvajismo medio al superior, e incluso al principio de la barbarie, hay muchísimas diferencias en la producción y tal y cual. Nadie lo niega, ni el propio Engels, ni... O sea, quiero decir que no creo que en este sentido esté despistada la cosa. La única cuestión es que se identifican formas de organización familiar que siguen los mismos patrones en diferentes partes del mundo, pasadas y presentes.
alguna cuestión más y si no vamos cerrando. Zoe y Amada han compartido unas lecturas por el chat, si a alguien le interesa. Zoe comenta por el chat. Justo es a lo que me refiero. Engels está cometiendo un presentismo al hacer uso de una comunidad contemporánea. La familia en los pueblos amerindios, entre ellos Poetano o los cherokees, no es como la familia europea que critica Engels. La de los amerindios se desarrolla de diferentes maneras y tiene otros integrantes. Y Beatriz comenta que leer a Marx desde América Latina es importante porque es ahí donde podemos entender que los cambios de las comunidades han sido distintos y que eso lo desarrollan Dussel y Juan José Bautista. Comenta David que la familia europea y que hay todo un capítulo del libro dedicado a los iroqueses. Nosotros no lo vamos a ver, pero es el tercer capítulo, por si a alguien le interesa leerlo. Y me parece que si no hay nada más, vamos cerrando ya. ¿Os parece? Que quedan 10 minutos para las 8, menos de 10 minutos. Así que nada, pues muchas gracias Claudia por la presentación y a todos por participar y nada, la semana que viene vamos a terminar de ver el segundo capítulo.